Buenos días y bienvenidos a su cuarta clase de Ciencias 11. El día de hoy vamos a hablar sobre el ciclo del carbono. Este video está dividido en tres partes. Primero vamos a hablar sobre qué es el carbono. Luego vamos a ver el ciclo del carbono como tal. Finalmente vamos a dar algunas indicaciones sobre el taller. Bien, el carbono es un elemento químico que está presente en una gran cantidad de materiales diferentes con los que tenemos contacto a diario. El carbono es sumamente versátil. ¿A qué les suena cuando les digo carbono? Como a carbón, ¿cierto? Pues efectivamente, una de los materiales en donde encontramos el carbono es el carbón que quemamos o el carbón que queda después de quemar leña. Adicionalmente, el carbono también se encuentra en la madera. Los diamantes están hechos de carbono. El azúcar también tiene mucho carbono. Los plásticos están basados en carbono. Incluso el grafito que hay en el interior de los lápices, es decir, la cosa negra, la mina con la que escribimos, también está hecha de carbono. Tantos lados que incluso nosotros mismos estamos hechos en parte de carbono. Alrededor del 20% de nuestro peso es puro carbono. Como estamos hechos de carbono, también participamos en el ciclo. Resulta que cuando respiramos, nosotros exhalamos un gas ya conocido como dióxido de carbono o CO2. Este dióxido de carbono se va a la atmósfera. Todos los animales cuando respiran lo exhalan. En la imagen que está a la derecha, pueden ver que el dióxido de carbono es exhalado por los animales y sube a la atmósfera. En la atmósfera se acumula y se mantiene ahí, hasta que las plantas atrapan ese dióxido de carbono y lo convierten en azúcar. Este proceso se conoce como fotosíntesis o fijación de carbono. Bueno, vamos a analizar cada una de las partes. Y para eso vamos a empezar con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que exhalamos cada vez que respiramos. Tomen aire y ahora suéltenlo. Eso que soplaron es dióxido de carbono. Estamos, estamos en contacto con este gas todo el tiempo. Lo producimos muchísimo en nuestras vidas diarias. Y lo más importante tal vez de este gas es que es un gas de efecto invernadero. ¿Qué significa que sea un gas de efecto invernadero? Bueno, eso significa que actúa formando una especie de capa alrededor de la Tierra que impide que la energía térmica, es decir, el calor, se disipe. Por lo tanto, incrementa la temperatura de la Tierra. ¿Cómo hace eso? Pues bueno, como podemos ver en la imagen, los rayos del Sol llegan hasta esa capa de gases que ustedes pueden ver ahí como si fuera como la capita que está de color amarillo. Algunos de los rayos del Sol se reflejan por esa capa y por las nubes. Otros de los rayos penetran y llegan hasta la corteza terrestre, hasta la superficie de la Tierra, que es donde vivimos nosotros. Cuando llegan a la superficie, parte de esos rayos solares son absorbidos por la Tierra. Estos se absorben por la Tierra, se absorben por el aire, los absorbemos nosotros y eso eleva la temperatura. Y luego nosotros liberamos esa energía y la energía debería salir hacia el espacio para que la Tierra pues, se pudiera enfriar un poco y continuar recibiendo más radiación solar. Sin embargo, cuando la capa amarilla, es decir, los gases de invernadero forman una capa muy gruesa, esa energía que tratamos de disipar hacia el espacio se vuelve a devolver hacia nosotros, se devuelve hacia la corteza terrestre. Entonces, básicamente lo que hacen estos gases de invernadero es atrapar la energía em, térmica, es decir, la energía en forma de calor que viene desde el sol y hace que para la Tierra sea más difícil enfriarse, lo que genera que a medida que pasa el tiempo, la temperatura general de la Tierra vaya aumentando. Entonces, una ciudad que tenía una temperatura media de 15 grados Celsius, se estima que en unos 15 o 20 años puede estar teniendo una temperatura media de 16 o 16,5 grados Celsius. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde proviene todo ese CO2 atmosférico? El dióxido de carbono atmosférico proviene naturalmente de la respiración de los animales, de la respiración de algunos hongos,
de algunas bacterias que actúan como descomponedores, pero también proviene de fuentes no vivas, como por ejemplo algunas erupciones volcánicas. Bueno, las erupciones volcánicas producen dióxido de carbono, eh, el fuego en general, la quema de material orgánico, la quema de maderas, los incendios naturales producen dióxido de carbono y algunas rocas también contienen dióxido de carbono o están hechas de materiales que al entrar en contacto con agua o con otras sustancias pueden liberar dióxido de carbono al ambiente. ¿Listo? Lo cual es totalmente normal. Eh, por otra parte, este dióxido de carbono no solo se queda ahí, también hay otros organismos que aprovechan ese dióxido de carbono para fijarlo o para producir otras cosas. Por ejemplo, las plantas. Las plantas todo el tiempo están utilizando dióxido de carbono em, y liberan como subproducto el oxígeno, que es el que nosotros respiramos. ¿Qué hacen con este dióxido de carbono? El dióxido de carbono las plantas lo incorporan y lo convierten en azúcar, es decir, en alimento para ellas mismas. Ellas hacen su propio alimento a partir del dióxido de carbono. Lo mismo pasa con las algas. Las algas son unos organismos similares a las plantas, pero no son plantas, que viven usualmente bajo el agua o en zonas muy húmedas también pueden vivir cuando están formando como comunidades con algunos otros organismos como hongos. Y finalmente algunas bacterias también son capaces de realizar estos procesos de fijación de dióxido de carbono. Eh, Decimos fijación porque están cogiendo el dióxido de carbono del ambiente y lo están como atrapando, sí, lo atrapan y lo convierten en algo que ya no se va a volver a ir en el aire, sino que ya se va a quedar al interior del organismo. Bien, entonces, ¿qué pasa con todo ese dióxido de carbono que está en la atmósfera? El dióxido de carbono que está en la atmósfera es fijado principalmente por plantas, algas y cianobacterias, en general por organismos fotosintéticos. Los organismos fotosintéticos son aquellos que pueden realizar la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso por el cual transformamos, pues las plantas o estos organismos transforman el dióxido de carbono en oxígeno y azúcar. Entonces, básicamente lo que están haciendo todas estas plantas es fijar el dióxido de carbono y convertirlo en nutrientes, convertirlo en material orgánico sólido que se va a quedar ya atrapado al interior del organismo. Entonces, por ejemplo, las plantas utilizan ese dióxido de carbono para formar pues sus cortezas, para formar las hojas y en general para crecer. ¿Listo? Eh, la mayoría de estos organismos producen como subproducto oxígeno, el cual es súper bueno para los seres humanos y en general para la mayoría de los animales. Bueno, sí, para la mayoría de los animales, porque no todos respiran oxígeno, pero sí la mayoría. Y es como, u- podemos llamarlo como el paso inicial del ciclo de carbono. Entonces, en el primer paso del ciclo, cogemos el dióxido de carbono y lo fijamos. Luego vienen los animales. Los animales consumen las plantas eh, o consumen otros animales, es decir, adquieren ese carbono desde una fuente orgánica, ¿sí? Ellos se llenan de carbono, o bueno, nosotros, porque los humanos también somos animales, los animales nos llenamos de carbono a través de la boca. Nosotros consumimos azúcares, nosotros comemos pan, comemos arroz, comemos frutas y todas estas cosas están llenas de carbono. La carne, todo lo que nosotros comemos está lleno de carbono. Entonces, una vez que nosotros in- incorporamos en nuestro cuerpo el carbono, empezamos a exhalarlo. ¿Cómo lo exhalamos? A través de la respiración. Entonces, los animales que tienen respiración aeróbica, como los osos, los perros y los humanos, inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Y esta reacción de transformar oxígeno en dióxido de carbono es lo que nos ayuda a producir energía para mantenernos vivos. Los animales no solamente podemos aportar
al ciclo de carbono a través de la producción de dióxido de carbono. Nosotros también podemos convertirnos en sedimentos o en combustibles fósiles como el petróleo, mm, después de que morimos. Entonces, cuando nosotros morimos, o bueno, en realidad nosotros no, porque tenemos como ciertos ritos especiales para la muerte. Pero, por ejemplo, antes, hace muchos millones de años, existían los dinosaurios. Cuando los dinosaurios se murieron, muchas capas de tierra empezaron a aparecer sobre ellos. Y todas estas capas de tierra presionaron con mucha fuerza los cuerpos muertos de los dinosaurios. Y eso genera que eh, con el paso del tiempo y con las altas presiones generadas por la cantidad de tierra que tenían encima, los cuerpos muertos de los dinosaurios se convirtieran en petróleo. Y ese petróleo es lo que hoy en día nosotros utilizamos para obtener gasolina, por ejemplo, para poder prender nuestros automóviles. Eh, de ahí también sacamos un montón de combustibles para, por ejemplo, las estufas de nuestras casas, para los aviones que llevan a la gente de un lado a otro, para los camiones que transportan los alimentos al interior de nuestro país, bueno, y muchas otras aplicaciones. Entonces, los animales en particular tenemos esas dos opciones para la contribución al ciclo del carbono. Una, producir dióxido de carbono y liberarlo a la atmósfera. Y la otra, fosilizarnos, bueno, no fosilizarnos, pero convertirnos en petróleo. Pues obviamente este proceso es bastante largo y demorado. En resumen, esto es como una vista muy general del ciclo de carbono, ¿listo? Es una visión súper general porque en realidad el ciclo de carbono es muchísimo más complejo que esto, pero lo que quiero no es tanto que se aprendan el ciclo como de memoria, sino que entiendan que el carbono em, es un elemento que está circulando todo el tiempo y que se está moviendo. Y al moverse permite la vida. El hecho de que el carbono se esté moviendo es lo que nos permite hoy estar vivos, lo que permite a las plantas estar vivas y lo que permite que haya tanta diversidad. Entonces, por una parte, tenemos en la zona atmosférica, tenemos el dióxido de carbono. El dióxido de carbono está concentrado principalmente en la atmósfera y pues en algunos volcanes y en algunas rocas que se llaman rocas carbonatadas porque tienen como dióxido de carbono encerrado. Ese dióxido de carbono se puede convertir en carbono orgánico y el carbono orgánico está concentrado en los animales, las plantas y en general en todo el material orgánico, como las grasas, todo lo que tenga que ver o que haya hecho parte alguna vez de un organismo vivo, todo eso es carbono orgánico y allí es como donde se concentra la fuente de carbono orgánico. Ese carbono orgánico entonces se puede convertir en dos cosas, en dióxido de carbono, como ya mencionamos a través de la respiración, o en carbón, que es el carbón que nosotros utilizamos, por ejemplo, para los asados o para hacer acero, o gas natural, por ejemplo, también. Entonces, eso se conoce como como carbono de reserva, como reservas de carbono, ¿listo? Entonces, esas reservas de carbono son muy pocas, pues en comparación con la cantidad de carbono que hay, por ejemplo, de carbono orgánico. Eh, estas reservas de carbono pueden, de nuevo, volver a ser material orgánico porque hay algunas bacterias que son capaces de descomponer el petróleo y de descomponer estas reservas para volverlas como orgánicas otra vez e incorporarlas de nuevo en el ciclo. O a través de la quema pueden volver a la superficie, pues a la atmósfera, pero eso no es muy común. Entonces, lo más común es que el carbono que está en reserva se quede como reserva y el ciclo se mantenga casi que únicamente entre dióxido de carbono, carbono orgánico y luego vuelve al dióxido de carbono. ¿Listo? Esto es lo natural. Sin embargo, nosotros, los seres humanos, hemos tenido un efecto muy grande en el ciclo del carbono. ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces de explotar esas reservas.
Nosotros somos capaces de extraer el carbono que está en esas reservas eh, que usualmente están enterradas profundas en la tierra o en una mina y convertir rápidamente a un ritmo muy acelerado, mucho más rápido de lo que la naturaleza está preparada para soportar. Estamos convirtiendo ese carbono de reserva en dióxido de carbono directamente. Entonces estamos liberando una cantidad de carbono que antes no estaba a la atmósfera y pues eso va a tener algunas consecuencias que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo los humanos transformamos carbonos de reserva en dióxido de carbono? Bueno, la principal actividad que, que contribuye a esta transformación es la quema de combustibles fósiles. La quema de combustibles fósiles como la gasolina, el gas natural que tenemos en las casas, eh, el carbón. Entonces, nuestras actividades de transporte producen mucho dióxido de carbono. La industria, la fabricación de casi cualquier cosa, la fabricación de ropa, la fabricación de muebles, de electrodomésticos, todo eso consume mucha energía y a largo plazo eso produce dióxido de carbono. Nosotros generamos alrededor de 2/5 del total de energía mundial, de toda la energía que se consume en el mundo, alrededor de 2/5 es producida a través de la quema de combustibles fósiles. Eh, es decir, para producir electricidad se pueden utilizar, por ejemplo, plantas de ACPM y eso está liberando directamente dióxido de carbono a la atmósfera. Cocinar, por ejemplo, para cocinar, nosotros ¿qué hacemos? Nosotros prendemos los fogones y digamos, las personas como yo que tenemos estufas de gas, estamos quemando gas natural y eso produce directamente dióxido de carbono. Y finalmente también la construcción pues requiere maquinaria pesada y esa maquinaria pesada se mueve con combustibles que al quemarse de nuevo liberan dióxido de carbono. Entonces, aquí lo que estamos viendo es la concentración anual bueno, en realidad la concentración mensual de dióxido de carbono en la atmósfera. Y si se pueden dar cuenta, en la parte más a la izquierda de la figura vemos a 1960 y vemos que ahí estaba muy bajita la concentración de dióxido de carbono. Y a medida que vamos avanzando en el tiempo, es decir, a medida que nos vamos moviendo hacia la derecha en la imagen, vamos viendo que la línea azul sube y sube y sube y cada vez sube más. ¿Eso qué significa? Eso significa que desde 1960 la concentración, o sea, la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera no ha hecho más que subir y subir y subir y subir. Y eso es un reflejo directo de que nuestras actividades como humanos están teniendo un impacto en el ciclo del carbono y por lo tanto pues en nuestro ambiente, porque claramente eso también va a afectar pues como les decía antes, la concentración de gases de efecto invernadero y por lo tanto la temperatura de nuestro planeta. Ah, y finalmente quiero cerrar con esta pregunta. Quiero que cada uno y cada una de ustedes en sus casas reflexionemos todos sobre cómo nuestras actividades están aportando al cambio climático. ¿Será que hay algo que nosotros, desde nuestros hogares, podamos hacer para disminuir la cantidad de dióxido de carbono que producimos? Bien, eso se los dejo para que lo piensen. Espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que hayan aprendido mucho el día de hoy. Sé que el video estuvo un poquito largo, pero espero que lo hayan disfrutado. Si tienen dudas, nos pueden escribir a cualquiera de sus profes o al correo que aparece en pantalla, ciencias@colombiacrece.org. Nos vemos la próxima semana. Sigamos aprendiendo juntos.